Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, buen día acá, trabajando siempre con historia. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando enseguida de los judíos de Sudamérica, especialmente los de Brasil, pero vamos a recordarles a los oyentes que esta historia y muchas más la pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico y de forma gratuita, por supuesto, un boletín con historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí, te dejo el micrófono para hablar de estos judíos que llegaron primero a Brasil y de allí pasaron a otros sitios de América Latina. Sí, tal cual, porque esto tiene que ver con la historia de España y la historia de Portugal. En Portugal ya sabemos que cuando Portugal en un momento dado pasó a ser también parte del Imperio Español, y por otra parte cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos de España, también como su hija se casó con el rey de Portugal, exigieron, le pidieron al rey portugués que cumpliera con el mismo mandato, que había que expulsar, no querían judíos en el reino portugués. En principio lo hicieron en Portugal. Después se dieron cuenta que sin los judíos no solo se quedaban sin los médicos y sin no sé si en Portugal habría tantos prestamistas, pero lo que se quedaban era sin artesanos imprescindibles para lo que ellos necesitaban, que eran herreros, gente que hacía sogas. Los judíos siempre fueron también artesanos especialistas en tareas propias, objetos de vidrio, toda una serie de cosas, y eso perjudicaba mucho a Portugal. Así que lo que Portugal hizo es no solo prohibir la salida de los judíos, sino que los bautizó por la fuerza. Y entonces quedan en Portugal una población que fue bautizada en contra de su voluntad, humillada y forzada a vivir como católicos, y bueno, todos conocemos esta historia, nosotros hemos hablado en otras oportunidades. Los que podían, cuando podían, se iban. Un montón, o bueno, un número importante de ellos había hecho fortuna y aprovecharon la circunstancia de que Portugal llegó a todos los rincones del planeta, hay que decirlo, sí. Y entonces participaron en el comercio internacional de Portugal, y una de las cosas en donde ellos participaron fue en el comercio de la caña de azúcar. Y entonces el comercio de caña de azúcar, se lleva la caña de azúcar de Santo Tomé y se la llevan a Brasil. Entonces Brasil va a tener dos cosas. En principio, Brasil va a tener judíos nuevos. Eso, la denominación es del historiador Kaplan, que los llamó judíos nuevos a los judíos que se habían ido a Ámsterdam y se habían hecho bautizar nuevamente y se habían reencontrado con el judaísmo después de estar 100 años fuera de esto, pero habían conservado esta tradición. Así que estos fueron llamados judíos nuevos. Lo mismo, en vez de cristianos nuevos, judíos nuevos le puso Kaplan. También había otros que no vinieron de Ámsterdam, vinieron para el siglo XVI, vinieron donde pudieron y como pudieron, y se instalaron como falsos cristianos en distintas regiones de Brasil. Y se dedicaron a las tareas que habitualmente hacían, y mucho, sí, al tema de la caña de azúcar. Después hay una guerra entre Portugal y Holanda. Holanda siempre le pisó los talones a Portugal. Holanda siempre quería lo que Portugal tenía, y sobre todo lo que quería era recuperar el negocio del azúcar que había perdido, y entonces invaden Brasil y ocupan la zona del norte, lo que era Recife y lo que era Pernambuco. Y estuvieron ahí varios años. Entonces empieza a entrar en Brasil
una población de otra clase de judíos, que son estos que hablan holandés, hablaban castellano y hablaban portugués. Porque una de las características, ellos formaron de algo que nosotros trabajamos mucho y que yo pienso seguir trabajando, porque, bueno, porque es una información interesante, que era la ANASAO, la nación, que abarcaba a judíos conversos y a judíos. Todos entre ellos formaron parte de una red internacional de negocios muy importante, donde estaban los que se habían convertido al judaísmo nuevamente, que les costó bastante recuperar ese judaísmo. Hay historiadores que dicen que por eso fueron tan feroces con Spinoza. Les había costado mucho volver al judaísmo como para volver a tener distracciones en ese sentido, permitirse deslices. Y por otro lado también estaban los que se habían convertido y no habían vuelto, pero eran parientes de los otros. Eran parte del mismo negocio. Es una historia muy interesante. Lo cierto es que Guillermo de Nassau, que es el gobernante que viene de Ámsterdam, era alguien, y va a gobernar ahí en esta zona de Pernambuco, de lo que es el norte de Brasil. Les permite entrar a los judíos, les permite porque los necesita, porque en esa guerra muchos ingenios, se llamaban ingenios, no se llamaban plantaciones, ingenios le dicen en portugués, se habían destruido. Los judíos sabían muy bien cómo era el negocio de plantar azúcar, cosecharlo y además refinarlo y también venderlo. Entonces los necesitan y entran estos judíos. Y entonces van a también trabajar en otras tareas. Y hay como un recelo entre estos nuevos que llegaron y los que estaban ya viviendo. Porque, y una de las cosas que creo que no dije fue que en general estos judíos hablaban el portugués, pero parece ser que para los rituales judíos, ellos hablaban en castellano. Hay quienes dicen español, yo voy a seguir diciendo castellano, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo cierto es que estos judíos circulaban mucho por el resto del continente. Había algunos que llegaron a Buenos Aires, a las provincias de lo que es ahora el norte de la Argentina. Se supone que vivían también muchos de ellos y otros que iban y venían en el comercio, en el contrabando que había desde Potosí, en lo que ahora es Bolivia. En aquel momento formaba parte del virreinato del Alto Perú, pertenecía al virreinato, no era el virreinato del Alto Perú, le pertenecía al virreinato que estaba instalado en Lima. Y entonces había todo el tiempo, esto sabido, un contrabando muy grande. Entonces este contrabando, porque España lo que no quería era que le quitaran la plata que salía de Potosí, parte de la plata que aún se ve, que se va a ver siempre en Europa, es plata que salió de la mina del Potosí. Y entonces lo que hacían estos barcos portugueses, y no solo los portugueses, también ingleses, se llevaban de contrabando estos cargamentos. Por una razón muy simple, porque España quería tener el monopolio, y era bastante difícil conservar el monopolio en una región tan grande donde las mulas llevaban la carga a Lima, la embarcaban en el Callao, la desembarcaban ahí en Cartagena de Indias, después la volvían, no estaba en ese momento el canal de Panamá, y después volvían a cargarla y ahí tenían que ir a Cádiz, y de Cádiz subía por el Guadalquivir, iba hasta Sevilla, que era la ciudad de Indiana. Y entonces, bueno, esto y el otro lugar, el contrabando por donde salía también, todo esto era por Buenos Aires. Buenos Aires no era un virreinato, era un puerto bastante difícil de usar, como sigue siendo el Río de la Plata, que no es de aguas profundas, pero bueno, llegaba hasta acá el Río de la Plata,
por la zona que se llamaba el Camino Real, y esto era otro contrabando que había, que lo sacaba la gente de Buenos Aires. Y el contrabando era que se llevaban plata, y lo que traían los barcos era negros de África, los traían también a escondidas. Y otra cosa que se llevaban de acá, de Buenos Aires, era el tasajo, la carne salada, para alimentar a estos barcos, a esta población de negros esclavos que se traía a escondidas acá a Buenos Aires. Bueno, ¿sigo contando? Sí. Bueno, entonces lo que va a pasar así en Brasil, volviendo a Brasil, es que esta población judía fue importante. Y entonces cuando pierden los holandeses, no me acuerdo exactamente la fecha, ahí está 1645, creo, 46, pierden a manos de los portugueses el territorio brasileño, se tienen que ir. Pero los judíos se van, los que pueden se van, algunos se fueron al Caribe, otros en esa historia tan conocida llegan a Nueva Ámsterdam, que después va a ser Nueva York, y esos van a ser los primeros judíos que se van a instalar allí. Son judíos sefaradíes. La mayor parte de estos judíos eran de origen sefaradí. Y otros se van a quedar porque no se pueden ir. Entonces, en estos que se van a quedar, se van a esconder, van a ser los criptojudíos. Acá hay una historia bastante entremezclada. Yo estaba pensando en cómo contarla, porque es una historia que tuvo lugar en España. Yo conté una vez, y es muy interesante, que hay un hermoso libro, sí, es un hermoso libro, muy interesante, que escribió el historiador francés, que escribe también en castellano, que es Nathan Bastel, que él escribió sobre la historia de los indígenas, de lo que les pasó acá en América a manos de los españoles, que no fue que los mataron porque querían, sino que esta gente se murió no solo por contagio, sino de tristeza, de humillación y de todas las cosas que implicaban ser un pueblo sometido. Él hablaba de los olvidados, de los que nadie habló en la historia esta de la conquista española. Y después también habló de los marranos, de toda esta gente que se quedó escondida. Algunos se olvidaron de dónde provenían, muchos de ellos se quedaron ahí en el Brasil, se fueron al campo, se escondieron en el campo, se llaman los judíos de los sertões, de los sertaos, en portugués, y bueno, y él escribió y contó la historia, y esta gente existe ahora, recupera y ha formado una especie de religión propia, pero con su propio orgullo y con sus propias costumbres, y otros para poder ir a Israel o han adoptado las tradiciones judías que voy a decir que todos observamos, y dije, bueno, no sé, algunos se habrán hecho sefaradíes, otros ashkenazim, bueno, porque después llegaron otras corrientes. De lo que estoy hablando acá principalmente es de estos judíos que se quedan. A mí me gusta mucho la historia de Portugal, y hay un rey que me simpatiza mucho, portugués, que es un ministro, es el ministro Pombal, porque para 1700 y pico, el ministro Pombal, que es el que hizo que en Lisboa y en todas partes están estas construcciones, yo diría casi estilo georgiano, de Inglaterra, hizo construir estos edificios de 3 pisos que son antisísmicos, después de aquel terrible tsunami que hubo en Portugal, no solo en Portugal, en Cádiz, en un montón de lugares, pero Lisboa la destruyó. Elimina, era prácticamente así, alguien de una absoluta mentalidad liberal, elimina la persecución de los judíos. Pombal lo hace mucho antes que en España. Y entonces los judíos ya podían entrar sin temor al Brasil, que todavía le pertenecía a Portugal.
Eh, y entonces empiezan otra vez a llegar judíos a Brasil. Pero muchos de estos judíos van a ser judíos de Marruecos, judíos del norte de África, que van a venir por cuestiones económicas, porque están buscando dónde poder vivir mejor, más tranquilamente. Eso los judíos buscaron siempre. Por lo menos no se va a decir que no lo intentaron. Y también tenemos la otra historia, no la voy a contar ahora, pero la voy a contar en otro momento. La otra la voy a seguir contando acá, de los que llegaron a la zona de Iquitos, en la zona, en la Amazonia peruana. Y muchos son de estos judíos de Marruecos. ¿Por qué estoy hablando de estos judíos de Marruecos? ¿Porque son mis parientes o porque de alguna manera con el apellido Bermergui que porto tienen que ver con la historia de la colectividad de mi marido? Sí, pero por otra razón, porque son los primeros judíos que van a entrar acá a Buenos Aires. La comunidad judía de Marruecos es la primera que va a llegar a Buenos Aires y se va a instalar acá. Y yo no sé si mucha gente sabía, creo que a partir de 1860, que estos judíos, que esta gente era judía, porque hablaban perfecto castellano, tenían gran parte de ellos apellidos que no sonaban como suenan los nuestros, los de los judíos ashkenazim, y ellos fueron los primeros en llegar acá. Así que hay toda una conexión que a lo largo de los años se mantuvo, que tenía también que ver con que luego, cuando se descubre el caucho, van a venir más judíos de Marruecos a trabajar en el tema de los árboles del caucho para su extracción y comercialización. También es importante decir que a nivel general los judíos, y en esto también tuvieron que ver con los judíos del norte de África, tenían una especialidad en la comercialización del azúcar y sobre todo en el refinamiento. También hay otras historias que hablan sobre el cacao, cómo llevaron el cacao a Europa. En otros lugares parece ser que en Livorno llevaron el café también. Bueno, los judíos se ocuparon de temas de comercio internacional y otra vez en Brasil también tenían tareas de artesanía, sí, manufactura. En esa época no se puede hablar de fábricas o de talleres o de algo por el estilo, que eran propias de los judíos. Nathan Bastel cuenta estas historias de estos judíos, sobre todo los que son campesinos, cómo no comen cerdo, cómo prenden las velas en los viernes. Esta gente, algunos sabían porque el resto de su familia conservó sus hábitos judíos, y otros hicieron lo que pudieron con esto. Esto fue lo mismo, esto lo cuenta Bastel también con los judíos del Virreinato de Nueva España, que sería la zona de México, donde las mujeres tuvieron una tarea predominante en la costumbre en las costumbres judías, pero no es tan fácil dentro de un lugar donde la gente fue tan perseguida, donde el temor a la Inquisición fue tan grande. En Brasil no hubo Inquisición, pero mandaron delegados del Santo Oficio y se llevaron a gente, ahí lo cuento, y la quemaron en Portugal. Así que el tema de la Inquisición a los judíos, y no solo a los judíos, era una pesadilla muy grande, pero a los judíos los quemaban. Y bueno, y esta es una historia que tiene que ver con estos judíos que vivieron en América, con algunos otros que siguen viviendo como marranos. Esto es una cosa bastante curiosa de esta, no sé si hablamos, Jorge, en algún momento, pero podemos volver a hablar, ¿no? Se dice que en temas de historia lo que abunda no daña. Mucha gente conserva, yo no voy a decir ya, en Brasil ya esto es abiertamente, se tienen sus propias sinagogas, han contado sus historias, pero también en otros lugares de América, incluida la Argentina. Lo que nunca te falta es cuando te encontrás con alguien, no siempre, muy a menudo, digamos la verdad, pero
una vez yo estaba ahí en Asilva dando una charla y vino una mujer y contó que ella era hija de judíos marranos, de esta cuestión de quién se casaba con quién y cómo, era un casamiento secreto, y bueno, y ella dijo que en su familia siempre se había conservado el secreto de su identidad, pero que bueno, que ella estaba tratando de incorporarse abiertamente al judaísmo. Para nosotros suena, para los judíos comunes y corrientes, suena como una historia bastante extraña y exótica, pero forma parte de este pasado judío tan intrincado, y a veces, creo que una vez te dije que le preguntaron a gente por qué no practicaba abiertamente el judaísmo, y entonces dijo que ellos habían conservado el secreto de su identidad para que no los matara la Inquisición. Y después, que salieron a la luz y vivieron en lugares, en lugares desgraciados, los mataron los nazis. Así que muchos prefieren seguir conservando esta identidad a escondidas, que es mucho menos peligrosa que la de ser judíos abiertamente. Sobre todo porque, como hablamos la última vez, donde explicamos el tema de cómo han perseguido a los judíos en la peste, y entonces hablamos que nuevamente ahora no hay quien falta que diga que son los judíos que son los que promovieron, los judíos con otros. Pero bueno, yo en este caso me ocupo de los judíos. Los judíos en Israel han diseminado la peste en China. Así que es un viejo cuento que siempre vuelve a repetirse. Es un odio, hay que decirlo, que no cesa. Y bueno, este es el tema de estos judíos brasileños que conservaron esta identidad a escondidas, otros que los quemó la Inquisición y otros que ya abiertamente pudieron entrar acá, que tenían sus parientes en Marruecos y fueron los primeros en llegar acá, sobre todo a Buenos Aires, aunque estos judíos de Marruecos también, y eso lo vamos a contar en otro momento, han circulado por distintos lugares de la Argentina. Se instalaron en la provincia de Córdoba. Córdoba era mucho más importante en un momento dado, sobre todo la ciudad de Córdoba, y mucho más culta que lo que fue Buenos Aires, en la provincia de San Luis, y también había numerosos en lo que es la Mesopotamia argentina, y sobre todo en la provincia de Corrientes, donde es bastante, qué sé yo, a mí me causaba gracia, no sé, hay no sé si sigue viviendo, el chamamé es una de las danzas, se lo cuento para la gente que no lo sabe. El chamamé es un baile, es una especie como de polka o algo así, que se baila sobre todo en Corrientes, y también un poco menos, creo que en Misiones, pero sobre todo es de Corrientes, y uno de los más, y se toca con el acordeón, porque a esa zona llegaron inmigrantes alemanes, y entonces esto implicó el uso del acordeón. Y entonces el rey del chamamé en Corrientes, no sé si yo quiero creer que sí, que sigue siendo, era Isaquito Abid. Así que no tengo que explicarle a ningún marroquí de qué origen es el nombre y el apellido. Jorge, ¿tengo algún tiempo para contar algo más? Yo creo que ya no, tenemos que reservarnos algo para después de Pesaj. Bueno, hay mucho, así que todavía, bueno, me parece que hay mucho. Hay mucho para contar todavía, pero forma parte de esta diáspora que se instaló en América con sus más y sus menos. Bueno, Hag Pesach Sameach para vos, para todos nuestros oyentes, que nos encuentre después de la Pascua este mundo más saludable, que esté todo bien, nos deseamos lo mejor, y bueno, otra vez felices Pascuas también para nuestros oyentes que pueden no llegar a ser judíos, también a ellos y para todos juntos, un mundo mejor y sano, con mucha salud. En este caso, el desearnos salud es
lo más importante, y además me dio mucha risa porque no sé qué, mi saludo ahora es si Dios quiere. Entonces me dicen, bueno, ¿por qué si Dios quiere? Las viejas tenían razón, si Dios quiere. Nunca, el futuro nunca es predecible. Bueno, muchas gracias por los deseos. Recordamos a los oyentes www.milimcultural.com.ar, la página web, y para recibir el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Nos encontramos dentro de 2 semanas y Hag Pesach Sameach. Una felices Pascuas para todos. Muchas gracias.